Señores, buenas tardes. Hoy viernes, como casi todos los viernes, estamos aquí para traerles un programa muy interesante. Digo muy interesante porque todo el mundo está viendo programas de televisión donde se habla de cuestiones de política, que si se va con arrastre, que si se va sin arrastre. No vamos a arrastrar nada ni vamos a hablar de eso. Le vamos a traer algo, una novedad, vamos a decirlo así. Ustedes saben que aquí en nuestro país los médicos, cuando se hacen médicos, se gradúan en las diversas universidades dominicanas, se van normalmente a Estados Unidos, a Canadá, después de ahí van a Europa, etcétera. Pero todos tratan de especializarse y esa es realmente la única garantía de que un médico que se gradúa de médico aquí eventualmente saque los pies del plato, como decimos nosotros. O sea, sea conocido, haga una clientela y pueda vivir holgadamente de su profesión. Eso es lo que nos ha pasado desde hace muchos años. Ya hace la generación anterior a la mía, los médicos dominicanos iban casi todos a Francia, estudiaban allá, el doctor Bermúdez y el doctor Laito Guerrero, mi padrino de tesis, etcétera. Luego vinimos la generación que se fue a los Estados Unidos o Canadá. Yo fui de los que se fue a Canadá, eventualmente también fui a Europa. Y todos los médicos han hecho eso. Les traigo hoy al doctor Carlos Cuello Davison. ¿Quién es el doctor Carlos Davison? Miren, aunque ustedes no lo crean, los médicos dominicanos, muchos de ellos, se van fuera del país y se destacan. Se empeñan en estudiar, son estudiosos, aprenden otros idiomas y finalmente son exitosos. Aquí no se sabe que hay médicos dominicanos tan exitosos como, por ejemplo, el doctor Nilo Herrera Argüello. Tenía un hermano que también se hizo médico, y que ese fue compañero mío. Ambos ya murieron. Nilo Herrera Argüello se fue hace muchos años y llegó a ser el jefe de los laboratorios de investigación de la Universidad de Yale. Ese médico eventualmente se convirtió en un experto tan conocedor que cuando hubo el accidente nuclear allá en Rusia, formaron un grupo de médicos del mundo entero, 10 de ellos de distintos países, los mejores, hicieron un board que escribiera cómo manipular, cómo manejarse cuando se den ese tipo de situaciones. Y no solamente el doctor Nilo Herrera fue el delegado de los Estados Unidos, sino que fue el chairman, el que presidió ese grupo. Y hicieron un libro, que es el libro que se considera que tiene las pautas de qué hay que hacer cuando suceden esas cosas. Y fue el que se utilizó cuando el accidente de Japón. Y ustedes dirán, ¿y para qué el doctor Armentero no está diciendo eso? Bueno, para que ustedes vean que nosotros a veces menospreciamos la capacidad y lo que logramos los dominicanos que nos vamos fuera del país. Yo podría contarle muchísimos dominicanos que han sido exitosos, pero hoy tenemos uno súper exitoso también, entonces vamos a hablar de ese. Se trata del doctor Carlos Cuello Davison. Doctor Carlos Cuello, que es originario de Barahona y se graduó en la UNFU en 1977, en la época de Marianito de Filló, ¿verdad que sí, doctor? Pues salió, ya graduado, hizo la pasantía requerida en la comunidad de Polo, Barahona, y practicó asignado a medicina interna en el hospital Jaime Mota hasta el 1983.
durante cuyo periodo fue 2 veces presidente de la Asociación Médica Dominicana, filial del Suroeste. Cursó estudios en posgrado y completó residencia de 3 años de medicina interna, seguido de 2 años de cardiología en el New York Medical College de Lincoln, en Lincoln Hospital en New York. Completó el fellowship de 2 años en electrofisiología, vamos a hablar hoy de eso, en el Medical College of Pennsylvania y en la Universidad de Massachusetts, bajo la tutela de Stephen Huang, padre de la tecnología de ablación cardíaca por radiofrecuencia. Hoy le vamos a explicar, o él les va a explicar, qué es eso. Terminando su entrenamiento de 7 años en 1993. Sirvió como director del laboratorio de electrofisiología del Doctors Hospital en Canton, Ohio. Fue profesor asistente de medicina interna del Northeastern Ohio College of Medicine y profesor asociado de cardiología del Ohio University College of Osteopathic Medicine. Un día de esto vamos a hablar de la medicina osteopática, que aquí se conoce poco. Miembro del board de directores del Northeastern American Society of Pacing and Electrophysiology, y se trasladó a la Florida en el 2006, donde fue director del Centro de Fibrilación Auricular del Tampa Bay Heart Institute, en San Petersburg, Tampa. Reside actualmente en Naples, Florida, donde entre otras posiciones jefe de la División de Cardiología y director del Laboratorio de Electrofisiología Intervencional de los hospitales Physicians Regional Medical Center y Collier Boulevard Medical Center. Ha publicado numerosos estudios de investigación de las arritmias y capítulos sobre arritmias en libros de texto, así como conferencias como profesor invitado en múltiples convenciones cardiológicas y de electrofisiología de ciencia. Hace 10 años, este cristiano que está aquí, sufrió de unas arritmias terribles que le dieron y me llevaron a los Estados Unidos, a Cleveland, donde me hicieron 5 bypass. Hace 10 años de eso, yo me encuentro perfectamente y después de eso empecé a oír de los marcapasos que estaban casi pasando de moda, eso era lo que se decía, porque se estaban haciendo ablaciones del seno, donde nacen las palpitaciones o los latidos cardíacos, y que eso tiene otro tratamiento hoy en día. Pues este señor que está aquí, doctor, bienvenido a este programa. Escúchame que yo me haya entendido un poquito, pero es bueno que la gente sepa de quién se trata y de qué estamos hablando. Porque yo tengo la esperanza de que de vez en cuando lo vamos a traer a usted aquí a hablar de cuestiones de actualidad. Sé de gente aquí que han ido a los Estados Unidos y se han hecho ablación, que es que se quema parte del sino, donde nacen los latidos cardíacos, y eso corrige y evita el uso de marcapasos. Yo lo dejo con el doctor porque él tiene mucho que decirle. Bienvenido. Este programa es suyo para que usted diga todo lo que usted quiera. De vez en cuando nos van a interrumpir, pero seguiremos. Muchas gracias, doctor Armentero. Gracias por la oportunidad y la distinción de estar en su programa, uno de los programas más vistos y de más prestigio en la República Dominicana y en el mundo a través de YouTube. Le doy las gracias por sus palabras también. Y yo soy electrofisiólogo, es una especialidad relativamente nueva
En la República Dominicana vemos unos 5 o 6 electrofisiólogos. Yo soy el que está entrenado en Estados Unidos con todos los boards, como usted lo expresó. Usted sabe que el corazón tiene dos componentes, por así decirlo. Uno es el músculo, que es una pompa, está encargado de bombear la sangre. Cuando el cuerpo extrae el oxígeno, lo lleva al corazón derecho, el corazón derecho lo bombea por los pulmones a reoxigenarse. La sangre oxigenada pasa al lado izquierdo, que entonces distribuye ese oxígeno al cuerpo y así se mantiene el ciclo. 2 corazones, derecho e izquierdo, pero funcionan al unísono, simultáneamente se contraen. Pero para producirse la contracción del músculo tienen que recibir un estímulo eléctrico. Usualmente el músculo esquelético, pues el estímulo lo recibe del cerebro y a través de los nervios que van a esos músculos. El corazón tiene su sistema eléctrico específico y autóctono. Usted lo saca del cuerpo y él sigue bum, 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 bum latiendo, porque tiene una batería, por así decirlo, una bujía que dispara un choquecito eléctrico cada cierto tiempo, más o menos 60 por minuto, aumenta, disminuye dependiendo de las necesidades, eso lo controla el cerebro dependiendo en el ejercicio o la calma del individuo. Ahora, de esa batería, que es un grupito microscópico de células, al motor, que son las cámaras bajas del corazón, gruesas, entonces ese impulso eléctrico se lleva por un cable, igual que un carro. El carro se llama automóvil porque usted no tiene que tenerlo enchuflado en la pared, tiene su propio sistema eléctrico, su fuente de energía, igual el corazón. Ahora bien, ese cable lleva entonces ese impulso eléctrico a la parte baja del corazón, los ventrículos, que son la parte poderosa de la bomba, que es el corazón, y eso distribuye entonces con la presión suficiente a los pulmones y al cuerpo. Dicho así, hay enfermedades que afectan al músculo, que es alimentado por las arterias, entonces las arterias pueden taparse o puede ocurrir una infección, una inflamación de ese músculo. Pero hay enfermedades que afectan el sistema eléctrico específicamente, sin afectar muchas veces al músculo, solamente el sistema eléctrico. Es como si esas dos partes estuvieran juntas pero separadas. Y entonces, tal como en un carro, puede haber problemas de la batería, porque la batería se esté gastando. Lo usual es bum, 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 pero cuando se está gastando bum, 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 y usted se siente débil, entonces es necesario un marcapaso. Ahora hay veces que hay cortocircuitos, igual que lo puede haber en un carro también, y esa batería entonces desorganizarse el impulso, que en vez de ser 60 latidos por minuto, pueden ser muchos, pueden ser desde 150, 200, hasta 400 latidos por minuto. Eso es debido a que se desorganiza el impulso eléctrico que viaja desde la batería a la parte baja del corazón, pero tiene que salvar, tiene que ir alrededor de muchos obstáculos, y esos obstáculos pueden entonces producir que ese impulso vuelva a subir al origen, bajar nuevamente y subir, y esas son las taquicardias. Boom, boom, boom. Es una taquicardia que puede ocurrir en las cámaras altas del corazón cuando el corazón es sano, y en las cámaras bajas del corazón usualmente cuando es un corazón enfermo, cuando hay daños en el músculo y daños también en el sistema de cablecitos que impiden la conducción normal de ese impulso cardíaco. Ahora bien, esas son las llamadas arritmias. El campo de la electrofisiología, del cual yo he tenido la oportunidad de entrenarme, estudia no solamente el sistema normal de funcionamiento del sistema eléctrico, pero también las enfermedades y cómo curarlas. Como yo dije antes, cuando hay una enfermedad del nodo sinusal, que es la batería, pues se pone un marcapaso y eso se resuelve. Pero cuando hay taquicardias reentrantes así, típicamente ocurren alrededor de un obstáculo. Ya sabemos anatómicamente dónde está el obstáculo, pero también llevamos al paciente al laboratorio, logramos acceso por la ingle, por las venas,
al corazón, al sistema eléctrico del corazón, y lo probamos tal como un electricista probaría el motor de un vehículo que tiene un cortocircuito y no está funcionando bien. Solo que nosotros, en vez de inclinarnos sobre el motor, entonces logramos el acceso al corazón a través de las venas, y con nuestras computadoras podemos reproducir la taquicardia, el latido rápido, y hacer un mapa de cómo se propaga ese impulso eléctrico y buscar la ría, el canal específico por donde está pasando esa arritmia, ir directamente ahí y aplicar una energía de radiofrecuencia, entre otras. Puede ser láser, pero la preferida es radiofrecuencia porque es la más conocida, la más estudiada. Y en cuestión de segundos, a medida que estamos quemando realmente, la punta del catéter produce una aceleración de los electrones que produce calentamiento de ese tejido a 50, 60 grados, que afuera no produce más que una irritación, pero el corazón es muy sensitivo por dentro, y eso entonces destruye ese canal y para la taquicardia ahí mismo. Entonces ya no puede penetrar y nuevamente el nodo sinusal, la batería, toma el mando. Y eso es lo que específicamente lo que se llama ablación por radiofrecuencia. La palabra ablación quiere decir destrucción del tejido, y es una destrucción por la energía de radiofrecuencia. Básicamente ponemos un electrodo en la espalda del individuo, entonces entre nuestro catéter dentro del corazón, aplica una energía eléctrica que trata de pasar desde el corazón hasta el electrodo independiente afuera. Se calientan entonces los electrodos, los electrones se aceleran y producen el calentamiento que produce la destrucción de ese tejido. Hoy día hacemos muchos de esos procedimientos, de manera que esas palpitaciones y taquicardia pueden curarse con un éxito del 95 a 99% en la mayoría de ellos. Yo particularmente he efectuado ya casi 6.000 de esas, alrededor de 100, 120 por años. Rara vez ocurren complicaciones. Debo decir que aquí en la República Dominicana, en el hospital, en el centro cardiovascular de Sedimat, del cual yo me siento orgulloso y distinguido de ser parte del staff, recientemente adquirimos un equipo muy moderno. Creo que estaremos incursionando en taquicarias y ablaciones más complejas a medida que nos familiarizamos más con este equipo específico que ellos tienen. El team también es excelente. Quiere decir que tenemos ya la capacidad en la República Dominicana para efectuar estos procedimientos sin tener que ir a los Estados Unidos, y con el mismo grado de seguridad que puede ofrecerse en Estados Unidos. Yo me he quedado sorprendido con la cantidad de conocimiento que usted ha podido transmitir en tan poco tiempo, porque es mucho, perdóneme lo apresurado. No, yo me alegro de que sea así, porque no disponemos de todo el tiempo del mundo. Pero muy interesante porque sugiere que hay condiciones que se pueden curar, mejorar, con otros procedimientos más modernos que no son recurrir a lo anterior, que era la instalación de marcapasos y ese tipo de cosas. Y cuando uno oye de ablación por radiofrecuencia, uno piensa, bueno, le meten a uno un corrientazo de radiofrecuencia que le quema un pedazo del corazón. Y entonces cuando uno no entiende la explicación que usted acaba de dar, se da cuenta de que eso es así. Y yo me estaba sonriendo porque cuando a mí me llevaron a Cleveland hace 10 años, a mí me daban unas crisis arrítmicas de taquicardia, donde el corazón se me ponía a 225 latidos por minuto, pero a veces duraban más de 1 hora. Y yo mismo, dentro de la limitación de mis conocimientos, decía, pero ¿cómo es posible que este corazón no haga un paro cardíaco y yo no me haya muerto? Y demás. Y yo me quedo sorprendido ahora cuando usted me ha dicho que hay personas que llegan hasta 400 latidos y que eso no. Pero lo interesante es que todo eso se haya comenzado a hacer. Digo comenzado, no sé, pero usted habla de una cantidad increíble de casos. En este país, donde los recursos son limitados.
yo le pregunto, se requiere mucha inversión de dinero y de capital, aunque yo sí sé que se necesita el conocimiento para todo eso. Y República Dominicana está preparada para eso. Y veo cosas que uno no se explicaba o no se explica todavía, como la muerte súbita de los atletas. Ahora que hay tantos atletas aquí, hay más de 100 personas dominicanas que están jugando en las Grandes Ligas. Y en estos días vi un jugador de fútbol que le dio un asunto de esto también y ha tenido que abandonar su carrera. Gente que ganan millones de dólares por su actuación. ¿Eso es posible que aquí se puedan tomar medidas para evitar que esas cosas sucedan? Sí, cómo no, doctora Mentero. En primer lugar, mi laboratorio en Nápoles, que es el cual yo dirijo, yo también ayudé a crear, a implementar. Es un laboratorio de $3,5 millones, pero eso es realmente uno de los más avanzados en el estado de la Florida. Aquí también tenemos un laboratorio que quizás no tenga todas las campanas que tiene aquel mío, ¿te entiendes? Pero se pueden hacer la mayor parte de los procedimientos. Típicamente requieren el individuo bajo sedación consciente por anestesia, no sienten nada, les damos anestesia local en la ingle, usualmente la derecha, y a veces las dos partes. Típicamente el procedimiento toma 2 horas, 2 horas y media, rara vez más de 3 horas, y el individuo se va a la casa el mismo día, ¿te entiendes? Le damos de alta. Quiere decir que hay ya los medios en la República Dominicana sostenibles para hacer eso. Recuerde que los medicamentos son muy caros, ¿te entiendes? Y además todos los inconvenientes que producen esas taquicardias. Pero hay 2 tipos de taquicardias. Recuerde, doctora Mentero, yo le dije que el corazón tiene cámara derecha, corazón derecho y corazón izquierdo, pero también tienen cámara alta y cámaras bajas. Cámaras altas reciben la sangre, son de baja presión, reciben la sangre, la derecha del cuerpo para oxigenar y la izquierda ya oxigenada. Las taquicardias más comunes son de esas cámaras y esas son la mayor parte de las que vemos. Ahora bien, las taquicardias, o sea, latido rápido, taqui quiere decir rápido, cardia, corazón. Las taquicardias de los ventrículos, de las cámaras bajas, son otra cosa, son mucho menos toleradas. Y de hecho, hay un control en qué de rápido puede ir los ventrículos, la parte baja del corazón, la verdadera bomba. Necesitan tiempo para llenarse y tiempo para comprimirse, para poder llevar la sangre a todos los órganos necesarios. Cuando hay taquicardias así ventriculares, ellas ponen a riesgo el individuo, cae la presión, y si no se corrigen rápidamente, particularmente cuando hay enfermedad del corazón, pueden llevar a muerte súbita. El corazón necesita realmente tiempo para reponerse, llenarse y vaciarse, pero alimentarse el mismo. Cuando la taquicardia es tan rápida que no permite su propia alimentación, entonces degenera y esencialmente se para, que es lo que llamamos fibrilación ventricular, que es lo que sufren esos individuos que mueren súbitamente. Ahora bien, esas taquicardias, sí, o el riesgo de esas taquicardias puede ser congénito en el sistema eléctrico en un corazón perfectamente normal. Pero ese sistema eléctrico que necesita recuperarse para entonces activarse es muy, muy perfecto, particularmente en el atleta. El atleta es un individuo que llega a su frecuencia máxima y la sobrepasa por horas, de manera que cualquier cosa que pase en ese corazón que tiene que llenarse y vaciarse rápidamente, cualquier latido extra, cualquier desorden eléctrico lo puede tornar en una fibrilación ventricular y muerte súbita, que es lo que ocurre muchas veces en esos atletas. En la muerte súbita de los atletas, deben ser evaluados antes de practicar el atletismo profesional, deben ser evaluados cardiológicamente y si tienen, usualmente lo tienen, un evento de síncope, pérdida de conocimiento, mareo repentino, taquicardia, inmediatamente debe pararse la actividad competitiva atlética hasta tanto se tenga una evaluación adecuada de esa arritmia que es prevenible.
Con su permiso vamos a hacer una pequeña interrupción con fines de control aquí. Y enseguida regresamos con lo mismo. Adelante. Bien, señores, estamos aquí de regreso. Y el doctor les va a hablar de algo muy curioso, que porque tiene manera de prevenirse y de evitar eso que pasa cada rato ahora, como todo el mundo ahora hace ejercicio y todo el mundo sale un día a la calle y sin mayores opiniones se pone a correr y se cae muerto. Eso es una actitud que merece ser manejada de otra manera. Dígame. Sí, cómo no, estoy de acuerdo con usted, doctor Armentero. La realidad es que aunque el 60% de los casos de muerte súbita no se conocía antes que tuviera enfermedad del corazón, pero 85%, después que se hacen autopsias y evaluaciones más extensas, 85% de las muertes súbitas ocurren en presencia de enfermedad del corazón, particularmente enfermedad de las coronarias, un ataque al cardíaco, como le llamamos anteriormente, y son individuos que ya tienen sus síntomas, a veces tienen síntomas relativamente graves, como mareo y pérdida de conocimiento, dolor de pecho, falta de respiración. Usted va al cardiólogo, le hacen un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo y se puede establecer entonces qué nivel de riesgo tiene usted. Y si establecerlo, múltiples estudios han demostrado que se puede establecer bien cuál es el riesgo. Y si se considera un alto riesgo, se le puede entonces, número uno, poner un patrón de tratamiento adecuado, medicamentoso, discreciones dietéticas, pero también diseñarle un programa de ejercicio acorde con su condición del corazón. Y número dos, considerar la implantación de un dispositivo que se llama desfibrilador. Un desfibrilador implantable es un pequeño aparatito debajo de la piel. Entonces usted sigue con su vida. Si ocurre una muerte súbita, entonces el desfibrilador lo rescata, le da un choque internamente y usted sigue hablando. De hecho, yo tenía un paciente que 4 o 5 veces al año, y ocurrió ya cuando en mi oficina, colapsaba con muerte súbita y el desfibrilador lo chocaba y él se iba a su casa. No manejaba, claro, no pueden hacerlo, pero hay una incidencia muy alta en la República Dominicana de individuos que mueren súbitamente. Hay poca educación, y perdónenme de hablar así de esa forma, en cuanto a lo que la medicina ofrece para prevenir esos eventos de muerte súbita. Evaluación con su cardiólogo cuando hay palpitaciones, cuando hay falta de respiración, dolor de pecho, establecido ya enfermedad de la coronaria o cualquier otra afección del corazón. Y últimamente el electrofisiólogo, entonces, cuando el cardiólogo encuentra anomalías, muchas veces se va directamente al electrofisiólogo. Pero esos son muchos, la mayor parte de ellos son perfectamente prevenibles. Y eso yo diría que es importante que lo conozcan los dominicanos, porque cada día más jóvenes dominicanos se ven envueltos en las cuestiones deportivas. Aquí el deporte se ha convertido en algo que no solamente es el ir a jugar pelota a la Grandes Ligas. Hay jugadores de voleibol, de basquetbol, etcétera, que son muy buenos y que corren riesgos que a lo mejor es por ignorancia de que pueden suceder esas cosas. Yo me pregunto, aquí hay muchas personas, médicos, que estén en posición de poder ayudar en ese sentido. Claro que sí, doctor Armentero. Uno en cada 10.000, uno en cada 100.000 atleta va a sufrir una muerte súbita. Una evaluación adecuada puede no solamente evitar la muerte súbita de ese atleta. Lamentablemente, cuando hay trastornos congénitos, eso puede
significar que el individuo ya no puede practicar esos eventos competitivos atléticos porque estaría muy alto riesgo. Las enfermedades congénitas, hay una que tiene un nombre muy característico, que es la cardiopatía ritmogénica del lado derecho del corazón. Esa es la más común en Europa. Esos son individuos que típicamente presentan con síncope, con colapsos previos al evento de muerte súbita. Entonces son evaluados por el electrofisiólogo y entonces ya el electrofisiólogo determina qué hacer. Típicamente envuelve la implantación de un desfibrilador. Aquí en la República Dominicana hay varios otros colegas electrofisiólogos también, aparte de mí mismo, que pueden establecer ese diagnóstico. Todo atleta, antes de su actividad competitiva, debe ser sometido a una evaluación cardiológica, al menos un electrocardiograma, porque 30% de esos individuos así, particularmente atletas que mueren súbitamente, hasta 30% pueden tener una cardiopatía del sistema eléctrico, es decir, una afección congénita del sistema eléctrico que los pone a riesgo de muerte súbita. De hecho, algo importante sobre eso también es el hecho de que no solamente el individuo es afectado, sino que también hay una penetración en el resto de la familia. Eso es lo que le dicen una herencia autosómica dominante en esos casos, es decir, que uno de dos hermanos va a sufrir la enfermedad. Si son 4, puede haber uno afectado. De hecho, no solamente el sistema eléctrico puede estar afectado. Recientemente yo vi un caso de un problema, de una aortopatía, es decir, una enfermedad de la válvula aórtica, una de las válvulas más importantes que salen del corazón, y de la aorta, que es el vaso sanguíneo, la arteria más importante también, que estaba dilatada, y el individuo presentó con un mareo. Lo evaluamos bien y se le hizo un cambio de la válvula, pero ese tipo de enfermedad es transmitida también genéticamente. Le hicimos una evaluación a la familia y otro hermano del individuo tenía una enfermedad tan grave como la de él. Usualmente esos son individuos que presentan con una rotura súbita de la aorta y una muerte también súbita, inmediata. Se tomaron las medidas inmediatamente con ese hermano que sufrió ese evento. O sea que estaba sujeto a que se rompiera como un aneurisma y una muerte súbita. Claro, porque de nuevo, no solamente el sistema eléctrico está envuelto en la causa de muerte súbita, sino también otros problemas de las válvulas y la rotura del mismo corazón con un infarto agudo, pero lo más común es los trastornos eléctricos, que son de una detección relativamente sencilla por un especialista, un electrofisiólogo, y los cardiópatas, los que tienen enfermedades del corazón, entonces un tratamiento adecuado. Palpitaciones, mareos súbitos, pérdida de conocimiento, falta de respiración, dolor de pecho, debe inmediatamente el individuo buscar asistencia de un cardiólogo, ser evaluado. De nuevo, porque 85% de los pacientes así que mueren súbitamente son debidos a trastornos de la circulación del corazón, isquémicos. Yo quería también comentarle que leí hace un par de días que los dominicanos, hoy en día, pesan unas casi 20 libras más a determinada edad y a determinado peso que hace pocos años. Y a mí me mortifica ver la cantidad de personas, no solamente diabéticas, que hay una cantidad de diabéticos en el país increíble, sino que el exceso de peso no se dan cuenta del daño que causa. Usted que maneja las cuestiones del corazón, yo quisiera que hiciera algún comentario sobre la necesidad que tienen los gobiernos de tomar medidas para inducir al pueblo, a la gente, a que mantengan un peso
adecuado para que haya menos muertes tempranas, prematuras. Yo veo que aquí los jóvenes, hombres y mujeres a los 30 años, se engordan repentinamente, aumentan de peso con todas sus consecuencias. Ya nos tenemos que ir, nos queda poco tiempo, por si usted quiere hacer un comentario sobre eso. Porque yo veo que usted mantiene un peso muy adecuado. Y en los Estados Unidos incluso yo veo que hay mucha obesidad, pero no sé si eso se puede, con medidas de tipo público, se puede mejorar. En Estados Unidos, los riesgos de desarrollar enfermedad cardiovascular, que es responsable por 85% de los eventos de muerte súbita, anteriormente se ligaban al cigarrillo, al fumar. Bueno, dejamos de fumar en Estados Unidos, pero ahora la cambiamos por la obesidad. Y hasta 20% de los niños en Estados Unidos son obesos hoy día, lamentablemente. La obesidad produce tóxicos, el tejido graso produce tóxicos que que producen directamente enfermedad cardiovascular, producen endurecimiento de las arterias, acumulación de calcio y de colesterol en las arterias que las tapan y llevan entonces al infarto, a la presión arterial, al síndrome metabólico con diabetes, con trastorno del tiroides. Pero eso es un asunto que hay que enfocar rápidamente. La República Dominicana está quizás a tiempo de eso. Le agradezco mucho su presencia hoy aquí, que me parece que así hemos hecho un programa muy bueno y muy interesante. Y posiblemente vamos a ver si logramos que usted de vez en cuando venga por aquí y nos traiga informaciones que normalmente no están disponibles aquí. Señores, gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana, que coman menos y que hagan más ejercicio. Hasta